Te voy a regalar 6 pasos prácticos, 6 consejos. ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Te voy a regalar 6 consejos prácticos de cómo narrar una historia. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! ¿Cómo están todos mis creativos favoritos? Si estás acá es porque querés contar una historia. Y por ahí se nos hace complicado sentarnos frente a una computadora y ponernos a escribir. Sí, por ahí puede ser un poco cruel. Como dice Hemingway, escribir es fácil. Es simplemente sentarte frente a la máquina de escribir y sangrar. Por eso quiero regalarte estos 6 pasos. Vamos con el primero. Definir el problema o conflicto. Es muy simple. Hasta que no haya un problema, no va a haber historia. Ese conflicto o ese problema es lo que le da impulso a desarrollar toda la historia. Si como espectador a mí no me interesa el conflicto, es muy difícil que quiera escuchar la historia. Todos nosotros nos encantan que nos cuenten historias, pero siempre tiene que tener un factor de sorpresa que me llame la atención. Lo que siempre va a llamar mucho la atención son los conflictos o los problemas. Por eso pasa con las anécdotas. Che, no sabes lo que me pasó cuando choqué el auto, cuando me lesioné, cuando me golpearon, cuando perdí la billetera, cuando me robaron el celular. ¿Vieron? Las mejores anécdotas siempre son un problema. Si uno tuviera que profundizar más en el conflicto, no nos olvidemos que siempre ese conflicto es una lección de vida para el personaje. El personaje tiene que aprender a desarrollar nuevas fuerzas, una nueva disciplina, un nuevo hábito al cual no estaba preparado. Si nosotros tenemos bien definido ese concepto, va a ser mucho más fácil explicarlo y bajarlo a esa narrativa que estamos queriendo contar. Si todavía no sabemos bien exactamente cuál es el problema, esa duda o esa incertidumbre se va a bajar también en nuestro relato. Por ejemplo, acá tenemos uno de mis personajes favoritos, pero justamente por sus villanos. El Joker, la Hiedra Venenosa, Doctor Frío, Pingüino, Gatúbela, el Sombrerero Loco. No me va a salir la enumeración. Si nos fijamos, también está el concepto del antihéroe. A veces el héroe aparece porque no había otro que lo podía hacer. O sea, el héroe aparece sin la intención de querer ser héroe, pero como estuvo ese conflicto, lo impulsó a hacerlo. El mejor ejemplo de esto es Bruce Willis en Duro de Matar. Él nunca quiso solucionar el conflicto, ni los terroristas, ni la estafa, ni el hackeo. Simplemente se encontraba ahí y dijo, bueno, ya que estamos, vamos a solucionar este problema. Pero él no es un héroe que haya decidido hacerlo. Era porque estuvo ahí. Si no hay conflicto, no aparece el héroe. Si no hay un antagonista, nunca va a surgir el protagonista. ¡No! Vamos a ir a la número 2, que es una herramienta muy efectiva para humanizar ese personaje si por ahí en el relato te está quedando como frío o como que no parece un personaje real. Eso es muy importante. Y en realidad es una pregunta. ¿Cuál es el mayor deseo de ese personaje? Pinky quiere conquistar el mundo, Bugs Bunny quiere pasarlo bien, Woody siempre va a cuidar a su dueño, Scrat siempre va a querer cuidar su avellana. Una buena forma de meternos en el personaje es desarrollar cuál es su mayor deseo. Es una forma no solo de descubrir su personalidad, sino descubrir un poco su alma, cuáles son sus intenciones en la vida o en esa historia que estás queriendo desarrollar. Cuanto mejor conozcamos sus deseos, más lo estamos humanizando y más lo estamos sintiendo, más que un personaje, una persona real. Y cada vez lo vamos sintiendo más real. Y si ese deseo choca con ese conflicto de la historia, ahí tenemos el potencial de escribir una muy buena historia. Siempre hay una intención detrás de la acción que está intentando hacer el personaje. Por ejemplo, no es lo mismo que yo quiera ser youtuber porque me quiero hacer famoso, porque quiero hacer plata o porque simplemente me divierto. Eso cambia muchísimo el enfoque de cómo hago las cosas. Así deberías aplicarlo a tu personaje. A trabajar. Vamos al número 3, estar presente. Esta idea se la saqué a James Cameron. Mentira, a James Patterson, el escritor, no el director. O sea, no este. Vamos de nuevo, esta idea se la saqué a Patterson de su masterclass. Abajo en la descripción te voy a dejar la reseña de mi comentario sobre esa masterclass. Seguramente te va a ser útil a vos también. ¿Qué se refiere con estar presente? Que cuando escribas o narres esa historia, realmente se pueda sentir que estás presente. Que el espectador pueda sentir el clima, el espíritu, la tensión dramática, que pueda realmente involucrarse, estar ahí adentro de esa historia. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Por ahí a veces simplemente contamos los hechos y realmente el espectador lo siente como muy frío, muy distante. En cambio, lo ideal es que si hay un momento de tensión, que realmente el espectador se enganche con esa tensión. Si es un momento de misterio, que realmente el espectador se sienta dentro de ese miedo, de esa situación de terror. Nadie se ha preocupado tanto por mí.
No es fácil, pero tenés que lograr que el espectador realmente se pueda sentir ambientado en ese lugar que vos estás describiendo. Aunque está mal llamado, es ponerle pasión a ese relato. Lo que pasa es que hablo de la pasión de la disciplina de todos los días meterse y mejorarlo, no de la pasión de, hoy tengo ganas de escribir. Que realmente el espectador se sienta como un testigo de esa historia y no simplemente como un ajeno. Que lo puedas involucrar a través de todos estos elementos. Oblígame, perro. Vamos con el 4, sacar las distracciones. ¿No les pasa que hay algún amigo o uno mismo lo hace que quiere contar una historia y todo el tiempo se va desviando y al final el relato de esa anécdota se terminó desvirtuando totalmente? Querías hablar de la película que viste y terminaste hablando del señor que se peleó con vos en el cine. Ojo, me estoy adelantando. Sacar las distracciones es una etapa de cuando ya tenemos el relato escrito. Es como cuando el director de una película elimina escenas porque cree que no son convenientes a todo el relato narrativo de una película. El sentido de esto es cuando ya está terminado. Lees toda la historia y te das cuenta que hay elementos que distraen a la historia principal. ¿Cómo saber si algo es distractor o no? Tiene que ver con que si esa acción avanza la historia principal. Si esa acción no avanza la historia principal, hay que fijarnos realmente si suma algo. Si no suma nada, si es simplemente una anécdota o algo que justamente pueda hacer que desvíe la atención del espectador, directamente se saca. Es cruel para el narrador amateur, pero es lo normal y así es como se hacen las cosas. Porque no te olvides que estás contando una historia, no 20. Siempre hay que revisar y tener bien en claro las acciones fundamentales y tratar de lo posible ser bien secuencial. No te rindas. Vamos con el 5 y te va a sonar muy raro. Empezar por el final. A veces es difícil sentarse con esa hoja en blanco y ponerse a escribir. Pero una muy buena herramienta que podés hacer es empezar por el final. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina nuestro héroe? ¿Cómo soluciona el problema y el conflicto? Si sabemos a dónde va la historia, va a ser más fácil escribir los pasos hacia atrás. Es como cuando haces un viaje. Si sabes que el destino final es una playa, te vas a ir alegrando a medida que te vas acercando en el camino. Entonces, si vos definís el final, todo el trayecto se va a hacer más fácil y además, inconscientemente, a la hora de escribir, como tenemos presente el final, naturalmente se va todo acomodando para llegar a ese final que ya está escrito. Maravillosa jugada. Así que empezar por el final no es una mala idea. Si sabemos el final, inconscientemente nos vamos perfilando hacia allá. ¿Ahora qué? Gracias por llegar hasta acá y antes de darte el último, no te olvides de suscribirte al canal. Vamos al número 6, divertirte. Si querés contar una historia es porque te encanta, te gusta y lo querés desarrollar y lo querés hacer. Cuando la estás pasando bien, se nota en ese relato. Cuando no la estás pasando tan bien, ¡no!, también se nota en el relato. Parece tonto, parece simple este consejo, pero realmente es difícil de aplicar cuando uno, por ejemplo, tiene que ir a las etapas más difíciles de un relato o de una narración o de un escrito. Pero nunca hay que olvidarnos por qué empezamos a hacer eso. Porque nos gusta, porque disfrutamos crear, porque disfrutamos contar una historia o porque realmente simplemente tenemos una historia que merece que otra gente escuche. ¿Por qué lo dice tan brusco? Por eso no te olvides de divertirte. Para que no te vayas rengo, acá arriba te voy a dejar el video que es el storytelling, que es la herramienta de hoy que se está utilizando para narrar una historia. Es la ciencia que nos da herramientas para contar mejor una historia. Acá arriba te dejo el video y no te olvides de darle like al video. No te pierdas, nos vemos en un próximo video. Stay here. I'll be back.